Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo 6. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de histología. Vamos a explicar el órgano de lengua junto con mis compañeras. Mi nombre es Esmeralda. Primero les voy a explicar la anatomía de la lengua. Tenemos que la lengua va a ser el órgano móvil situado en la parte interior de la boca. Va a ser impar y va a ser medio simétrico. Va a desempeñar importantes funciones como va a ser la masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. También sabemos que va a ser el órgano más fuerte del cuerpo humano y su musculatura va a tener origen de hipobranquial, como la epiglotis, el posterior, y va a ser la formación de la envoltura lingual. También la amígdala palatina va a tener el mismo origen químico que el resto de los elementos del anillo de Wakefield. Vamos a tener la zona que la conforma. Sabemos que son tres, van a ser la raíz, que va a ser la parte posterior de la lengua y es la zona en la que se encuentra la unidad a la mandíbula. Vamos a tener el cuerpo, que va a ser la referencia a toda la estructura central, desde la raíz hasta la punta de la lengua. También vamos a tener su vértice, que va a ser la zona anterior de la lengua. Su musculatura va a estar conformada por distintos tipos. Van a ser músculos dentro de la lengua. Por un lado tenemos los músculos intrínsecos y por el otro lado los extrínsecos. Esta constitución nos va a permitir que realicen distintos movimientos según la función que se le dé a la lengua. Por ejemplo, los músculos intrínsecos se van a encontrar separados de izquierda a derecha y van a ser los más responsables de modificar las estructuras de la lengua. O sea, van a dar diferentes movimientos. Y por consecuencia la pronunciación, eso también es muy importante. Vamos a distinguir las siguientes diferencias, que van a ser el músculo longitudinal superior, el músculo longitudinal inferior, el vertical y el transverso. Los músculos extrínsecos van a estar encontrados fuera de la lengua y van a ser los encargados de que la lengua se mueva como en conjunto de todo. Van a ser el geniogloso, el yogloso, el estilogloso, el palatogloso. Y pues también tenemos el esqueleto de la lengua, va a ser un armazón osteofibroso formado por el busco iodes, la membrana yoglosa y el septum medio, que van a ser las láminas fibrosas, sobre todo lo que se insertan los músculos de la lengua. Los músculos de la lengua va a tener musculatura lingual, va a permitir a la lengua gran movilidad. Esta musculatura consiste en músculos extrínsecos originados fuera de la lengua y músculos intrínsecos originados dentro de ella. Todas las fibras musculares de las lenguas van a ser esqueléticas. Los músculos de la lengua van a ser 17 y van a ser el geniogloso, que va a estar insertado en la apófisis geni de la mandíbula y se va a dirigir en forma de abanico a la lengua. También tenemos el estilogloso, que va a ser insertado en la apófisis estiloides del hueso temporal. El hipogloso se va a insertar en el hueso hyoides. El palatogloso se va a llamar músculo glosostafilino y va a constituir el espesor del pilar anterior del velo del paladar. El faringogloso, la amigdaloso, el músculo lingual superior va a ser un músculo impar y medio. Y el músculo lingual inferior, el músculo transverso de la lengua, se va a fijar a la cara del tabique lingual. Hola, yo soy Grecia y les voy a hablar sobre las características clínicas de la lengua. Bueno, este tiene un aspecto fundamental de una lengua sana. Se centra en su color rojo pálido, apariencia suave, sin grietas y húmeda, como también que la misma se encuentre libre de manchas, suciedad y pueda realizar movimientos autónomos sin ningún inconveniente.
Por lo general, la superficie denominada saburra debe lucir uniforme, ligeramente blanca y delgada. El color, la textura o la superficie de la lengua puede darnos pistas muy importantes. Puede estar sufriendo algún tipo de dolencia o enfermedades. Es por ello que mantener una lengua sana es igual de esencial para nuestra salud y cuidar de nuestras piezas dentales y encías. Bueno, ¿y por qué es importante tener una lengua sana? Principalmente nuestra lengua es el espejo de nuestro cuerpo, por lo tanto no debemos dejar pasar nada por alto. Es importante debido a que solo con mirarla podremos saber si nos encontramos enfermos. Necesitamos consumir más agua, vitaminas, minerales e incluso determinar si una pequeña molestia puede ser algo mínimo como unas llagas o llegar a transformarse en algo mucho más grave como un cáncer. De mismo modo, la lengua posee terminaciones nerviosas y cada una de ellas están asociadas a diversas partes de nuestro cuerpo. Es por ello que tener en cuenta su color, debido a que el corazón es quien le proporciona ese tono rojizo, por medio del bombeo de la sangre a nuestra lengua. Si ese color cambia, puede significar problemas relacionados con anemia, enfermedades bucodentales, problemas de hígado, entre otros padecimientos. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo debería ser el color y la textura de una lengua sana? Para empezar, no hace falta ser un experto para determinar nuestro estado general o si estamos presentando algún problema de salud. Simplemente podemos identificarla analizando dos factores esenciales de nuestra lengua, como el color. Una lengua sana normalmente posee un color rosa cálido, sin embargo, en diversos casos este color varía representando problemas más graves. Si en algún momento tu lengua cambia un tono o una apariencia de color, como el rojizo oscuro, significa que tiene una inflamación en el cuerpo y esta señal de un tipo de cáncer. Tenemos también amarronada o decolorada, que esta indica consumo excesivo del tabaco o antibióticos. Tenemos también un rosa intenso, que puede significar fiebre escarlata. También pálida, que significa deficiencia de nutrientes y vitaminas y minerales, o simplemente los niveles de hemoglobina se encuentran bajos. Blanca puede ser por hongos o secreción desequilibrada de bilis hepática. Blanquecina en los laterales, indica problema en los pulmones. Amarillento indica colecistitis. La textura o superficie tiene que conservarse húmeda y lisa. Sin embargo, en diversas ocasiones, la falta de textura puede significar anemia o deficiencia de hierro. Si notas que la textura o superficie de tu lengua cuenta con manchas en la parte superior, significa intoxicación o alergia. Granos o llagas significa consumo excesivo de azúcares refinados, grasa o proteínas. Seca o áspera suele ser por estrés, anemia o diabetes. Inflamada o hinchada está relacionada con la acidez, diarrea, gastritis o estreñimiento. Grietas en el medio suele ser problemas digestivos. Grietas pequeñas horizontales quiere decir que puede haber deficiencia de nutrientes y vitaminas. Y en la punta excesivamente roja puede indicar que hay dolencia física o problemas emocionales. Hola, yo soy Devani y hoy yo les voy a hablar sobre las diferentes patologías que se pueden surgir en la lengua. Dentro de las patologías se encuentran muchas, pero hoy nosotros le vamos a hablar sobre una en específico, que son las úlceras eosinofílicas. ¿Qué son las úlceras eosinofílicas? Es una lesión que consiste en un procedimiento inflamatorio benigno y poco frecuente, caracterizado por una ulceración única de bordes netos, a veces indolora, ubicada en la cara ventral de la lengua en el mayor porcentaje de los casos. Las úlceras bucales suelen comenzar con una sensación de ardor u hormigueo. Pueden estar hinchadas y ser dolorosas. Tener una úlcera bucal puede hacer que sea difícil hablar o comer. Puede doler durante aproximadamente una semana y las úlceras bucales, las que son de menor, y las que son menores, se curan en aproximadamente 2 semanas, pero las úlceras bucales mayores pueden tardar más en curarse. Algunas personas tienen otra úlcera bucal después de que la primera se haya curado. La mayoría de las úlceras bucales sanas sin dejar de cicatrizar.
La úlcera eosinofílica de la mucosa oral, tanto en infantes como en adultos y ancianos, ha sido descrita mayormente en la lengua. Y hoy presentamos un caso que en una serie de 700 casos se encontró 37 en dicho órgano y en un rango de edades entre un mes de vida a 82 años. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar tener una úlcera? Las causas que producen las úlceras de la mucosa oral son múltiples. Pueden ser trauma químico, físico y térmico, agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Reacciones alérgicas, neoplasias malignas y benignas, enfermedades sistémicas, trastornos psicomáticos como aftas mayores y menores, desórdenes linfoproliferativos como una úlcera eosinofílica. El caso que presentamos ilustra las características clínicas y evolutivas junto a su tratamiento de una lesión ulcerativa, aparentemente linfoproliferativa, que en un corto periodo de tiempo alcanzó un gran tamaño que no correspondía al tratamiento con antibiótico, antivirales, etc., cuyo diagnóstico histopatológico correspondió a una úlcera eosinofílica de la mucosa oral. Se ha propuesto numerosas alternativas terapéuticas como antibióticos, tirocirugía, cirugía, corticoides, cirugía combinada con corticoterapia interlesional y el simple control clínico esperando la remisión espontánea. Todos los antes descritos han sido presentados en la licenciatura con resultados exitosos. En nuestro caso, optamos por la cirugía combinando con corticoterapia interlesional, obteniendo un excelente resultado. Y como podemos ver aquí, el caso que presentamos anteriormente vendría siendo este. Y en un nivel histológico se podría ver así la patología que presentamos a continuación. Yo soy Joali y les voy a hablar de la identificación y descripción de cortes histológicos. El primer corte que vemos es de lengua y se muestra un corte histológico con un aumento de 400 por, donde se observa la capa mucosa donde encontramos las papilas filiformes con su epitelio plano y estratificado queratinizado, y su lámina propia de tejido conectivo, una capa submucosa con tejido conectivo de tipo denso y glándulas menores. Y finalmente la capa muscular compuesta por un músculo estriado visceral. El segundo corte que vemos es lengua en zona anterior con una tinción de H y E con un aumento de 4 por. Es un preparado destinado al estudio de la mucosa del dorso de la lengua en su zona anterior. En su superficie vemos el epitelio, luego el conjuntivo y en los planos más profundos la masa muscular con los tabiques fibroadiposos. El tercer corte es de glándula sublingual, que igual está teñido en H y E y un aumento de 400 por, donde se observa una glándula exocrina compuesta, ramificada, acinar con naturaleza de secreción mucocerosa. Los conductos excretores están formados por un epitelio que va cambiando gradualmente. Aquí se observa un epitelio cúbico simple. El cuarto es un corte de papila circunvalada en un aumento de 4 por. Estas nos aportan información sobre el sabor amargo y se sitúan en la zona próxima de la garganta, en la parte posterior de la lengua. Se encuentran en la parte posterior del dorso del cuerpo lingual. El tipo de epitelio de esta papila es plano, estratificado, no queratinizado o levemente queratinizado. En el quinto vemos un corte de papilas fungiformes en un aumento de 400 por, que son proyecciones rosadas discretas concentradas en los márgenes de la lengua y dispersas en todas las papilas filiformes. Aunque están ubicadas principalmente en la punta y en los márgenes laterales de la lengua, deben su nombre a su forma de hongo y están especialmente desarrolladas en personas de edad temprana y en mayores. Se encuentran en la punta de la lengua donde se perciben sabores dulces.
El último corte que vemos es de una papila filiforme en un aumento de 400 por. Estas son pequeñas protuberancias que cubren 2/3 de la lengua. También se conocen como papilas cónicas y sirven para cubrir y proteger la lengua y ayudar en la masticación, el habla y la limpieza de la boca. Se ubican en la punta de la lengua, tienen forma cónica, pueden descubrir el sabor ácido, también el calor y la presión. Son sensoriales y son las más capiosas. Ok, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y espero que esta investigación les haya funcionado.